Top 10 pilotos más inteligentes de la historia de la Fórmula 1. La Fórmula 1, la categoría del automovilismo más compleja y tecnológicamente más avanzada de todas, es una competición que a lo largo de la historia ha requerido a los pilotos más rápidos, valientes y a la vez inteligentes, siendo la cualidad de la inteligencia una cualidad prácticamente imprescindible, en una categoría del automovilismo en la que los pilotos tienen que tomar decisiones en milésimas de segundo, y en la que cualquier mínimo error te deja fuera de la carrera, echando por tierra el trabajo de miles de personas. Además, la inteligencia en un piloto es algo importantísimo, y más si tenemos en cuenta la importancia que tiene el hecho de conocer el monoplaza en profundidad para sacarle el mayor partido posible, algo con lo que pilotos como Niki Lauda o Alain Prost marcaron la diferencia en décadas pasadas. En las primeras décadas de la Fórmula 1 la inteligencia era importantísima, teniendo en cuenta que el más mínimo error podía acabar con la muerte del piloto, lo que beneficiaba a pilotos inteligentes que sabían mejor que nadie dónde estaba el límite entre ir rápido y tener un accidente mortal, como en el caso de un Fangio que dominó la década de los 50. Además, al ser una Fórmula 1 mucho más simple tecnológicamente, la influencia que podía tener un piloto en el desarrollo del monoplaza era mucho más grande, tal y como demostró un genio como Jack Brabham ganando el mundial con un coche construido por él mismo. Ya en carrera, la inteligencia es una cualidad que permite a los pilotos cometer pocos errores y así poder aprovechar los errores de sus rivales, además de saber juzgar cada situación para ejecutar adelantamientos o conservar posición o para ahorrar neumáticos o atacar al límite. Todos los campeones del mundo que ha habido a lo largo de la historia de la Fórmula 1 han contado con un buen equilibrio entre inteligencia y velocidad, ya que por ejemplo grandes leyendas como Ayrton Senna o Nigel Mansell no fueron campeones hasta que empezaron a administrar de forma inteligente su agresivo pilotaje. En otros casos, pilotos como Jenson Button o Keke Rosberg compensaron una velocidad no tan buena como la de sus rivales con una gran inteligencia en pista, ya que como decía una gran leyenda como Jackie Stewart, la mayor parte de los pilotos tiene un talento divino dado por Dios, pero no hay muchos a los que les acompañe el cerebro que hace falta. Además, cabe añadir que los pilotos tienen que tener la suficiente inteligencia para lidiar con todo el circo de la Fórmula 1, de forma inteligente para que no les afecte su rendimiento deportivo, al tener que gestionar su relación con los medios de comunicación, compañeros de equipo, batallas psicológicas con sus rivales y la armonía con su equipo técnico, algo que los grandes pilotos han hecho a la perfección, haciendo que todo el equipo centre sus recursos en ellos, tal y como hicieron pilotos como Schumacher, Alonso o Niki Lauda en su día. Por lo que una vez aclarado esto, comencemos con el top. Número 10. Jenson Button. El campeón del mundo del año 2009 destacó desde su debut en la temporada 2000 con Williams por tener el pilotaje más fino y cuidadoso con la mecánica y los neumáticos de toda la parrilla. Sin embargo, en sus primeras temporadas era acusado de ser un piloto playboy poco implicado en el desarrollo del monoplaza, algo normal en un novato. Sin embargo, con el pasar de los años combinó su pilotaje fino ideal para carreras estratégicas con una gran experiencia que fue acumulando en equipos como Williams, Renault, Honda, Brown GP y McLaren, siendo un piloto con una muy buena toma de decisiones en el cuerpo a cuerpo y sobre todo en la forma de afrontar las carreras, con una visión a largo plazo como si se tratase de un atleta de triatlón, ya que sin destacar demasiado en clasificación, lograba espectaculares remontadas en carrera a base de estrategia, del ahorro de neumáticos que le permitía su pilotaje fino y de su habilidad sobre la lluvia. Prueba de todas estas cualidades son las carreras de Hungría 2006, Australia 2010 o Canadá 2011, en las que ganó remontando a base de inteligencia y perseverancia. Además de eso, demostró saber gestionar una ventaja de puntos en el campeonato al más puro estilo de un Alain Prost al que Button idolatraba, cuando en la temporada 2009 gestionó con solvencia la ventaja que sacó con Brown GP en las primeras carreras de la temporada, ante el empuje de un Vettel que empezaba a brillar con Red Bull. Número 9. Michael Schumacher. El heptacampeón del mundo alemán, como la gran mayoría de grandes talentos, fue un piloto agresivo, rápido y temerario en sus inicios. Sin embargo, necesitó pocas temporadas para convertirse en uno de los pilotos más inteligentes de la parrilla, ya que en sus primeros años en Ferrari luchó por el título hasta el final contra Williams y McLaren con un coche menos competitivo, gracias a su gran gestión de las carreras, teniendo una gran toma de decisiones tanto en el cuerpo a cuerpo como a la hora de saber administrar neumáticos, gasolina y ritmo de carrera, algo que se acentuó todavía más en sus 5 mundiales con Ferrari, en los que el agresivo piloto que asombraba con Benetton acabó pareciendo un piloto frío y calculador en los mundiales que ganó con Ferrari, administrando a la perfección el liderato en carrera y ejecutando grandes remontadas en carrera cuando era preciso. Número 8. Graham Hill. El gran gentleman de la Fórmula 1 fue uno de los pilotos más inteligentes, limpios y talentosos de la década de los 70, ganando 2 mundiales y obteniendo 3 subcampeonatos, siendo un piloto que cometía poquísimos errores, cualidad que le permitió derrotar en el mundial de la temporada 1962 a un piloto con una velocidad natural inigualable en su época como la del escocés Jim Clark. Sus 5 victorias en Mónaco y sus victorias en carreras tan dispares como las 24 horas de Le Mans y las 500 millas de Indianápolis confirman que era un
piloto con una adaptabilidad a diferentes situaciones impresionante. Además de eso, fue un piloto que se desenvolvía a la perfección fuera de la pista con los medios de comunicación gracias a su gran carisma. Número 7. Jackie Stewart. El tricampeón del mundo escocés fue considerado la primera gran estrella mediática de la Fórmula 1 moderna, gracias a su similitud con las estrellas del rock de la época. Sin embargo, en carrera el escocés era un piloto muy analítico y consistente que aprovechaba mejor que nadie los errores de sus rivales y que rara vez abandonaba por errores propios. A pesar de poseer una gran velocidad, siempre parecía que lo tenía todo bajo control, como se pudo ver en el Gran Premio de Alemania de la temporada 1968, en el que sacó 4 minutos al segundo clasificado corriendo con lluvia extrema y una niebla muy espesa. Una conciencia y precaución al volante normal en un piloto que vio morir a grandes amigos suyos en pista como Jochen Rindt, Jim Clark, Graham Hill o François Sebert. Además, a Stewart hay que reconocerle el mérito de ser uno de los pilotos que más se involucró en mejorar la seguridad en la Fórmula 1, tanto cuando pilotaba como cuando se retiró y fundó su propia escudería. Número 6. Nelson Piquet. El tricampeón del mundo brasileño ha sido uno de los pilotos más infravalorados de la historia de la Fórmula 1. Sin embargo, Nelson Piquet ha sido uno de los pilotos que mejor ha combinado un pilotaje agresivo con una gran inteligencia, ya que Piquet era un gran frenador capaz de ejecutar grandes adelantamientos, cometiendo muy pocos errores a pesar de ser un piloto que frenaba muy tarde, algo que le permitió ganar los mundiales de 1981 y 1983 sin tener el mejor coche, aprovechando la rivalidad en Williams entre Reutemann y Alan Jones en 1981 y derrotando a un Prost que pilotaba para Renault por solo 2 puntos en 1983 gracias a su gran consistencia con la que logró aprovechar los fallos del motor Renault que lastraron a Prost. En su tercer campeonato sí contó con un Williams superior al de sus rivales, sin embargo en esta ocasión compartía equipo con un piloto del más alto nivel como lo fue Nigel Mansell, con el que desplegó mejor que nunca sus artimañas psicológicas para desmoralizar al piloto inglés al que acabó derrotando en aquella temporada 1987. Además, Piquet era un genio de la puesta a punto capaz de recurrir a cualquier agujero legal para sacar ventaja. De alguna forma, Piquet ha sido el piloto más parecido que ha habido a Fernando Alonso, al combinar una mente analítica con un estilo de pilotaje agresivo, frenando muy tarde. Seguramente el hecho de haber compartido equipo con Niki Lauda en Brabham le ayudó a ser un piloto más inteligente. Número 5. Fernando Alonso. Sin duda, el piloto que mejor ha sabido leer las carreras en la era moderna de la Fórmula 1 ha sido Fernando Alonso, un piloto que ha sabido destacar en una época en la que es más difícil marcar la diferencia a base de velocidad pura. En este contexto, Alonso ha destacado en una Fórmula 1 en la que siempre ha tenido 2 o 3 pilotos igual de rápidos que él, a base de tomar buenas decisiones en carrera con las que ha sacado petróleo a todos los monoplazas que ha pilotado independientemente de su competitividad. Prueba de ello es la maestría con la que ganó sus 2 mundiales, administrando como si de una calculadora se tratase la ventaja sacada en la primera parte de la temporada ante Raikkonen en la temporada 2005 y ante Schumacher en la temporada 2006. Además de eso, remontadas hasta la victoria como la de Valencia y Malasia en la temporada 2012 demuestran la gran inteligencia en carrera de Alonso. Número 4. Jack Brabham. El tricampeón del mundo australiano fue uno de los pilotos más atípicos de la historia. Mecánico y piloto a la vez, logró la hazaña de ganar el mundial con un coche construido por él mismo, convirtiéndose así en el piloto que más ha influido en la mecánica de un coche en la historia de la Fórmula 1. Ya como piloto no fue el más rápido de su época, sin embargo su consistencia e inteligencia lo convertían en un piloto muy fiable y regular que logró ganar 3 mundiales. El primero de ellos con el equipo Cooper, en el que Brabham tuvo la genial idea de colocar el motor en la parte trasera del monoplaza, lo que le permitió ganar el mundial de 1959. Más adelante revalidó el título en 1960 y logró el tricampeonato con su propio equipo en 1966, logrando una hazaña prácticamente irrepetible que le hace merecedor de este cuarto puesto. Número 3. Niki Lauda. El tricampeón del mundo austriaco fue el piloto por excelencia de la década de los 70, ya que sin una destacada trayectoria en categorías inferiores, debutó en el equipo March para después pasar a BRM, donde hizo gala de su consistencia, velocidad e inteligencia para poder fichar por Ferrari, donde se destacó como el piloto más inteligente y analítico de la parrilla, no cometiendo errores en pista, siendo un genio en la puesta a punto y siendo el primer piloto que profesionalizó la profesión de piloto, llevando una preparación física y mental estricta, algo por lo que fue apodado en su época como el piloto computer. Además de ganar 2 mundiales con Ferrari, ganó el mundial de 1964 siendo un veterano con McLaren, derrotando a un piloto más joven y rápido en ese momento como Prost a base de constancia con el mismo coche. Número 2. Juan Manuel Fangio. El campeón argentino arrasó en la década de los 50, a pesar de que en su época había pilotos como Stirling Moss o Alberto Ascari que tenían tanta velocidad como él. Fangio marcó la diferencia al superar a todos los pilotos en todas las subfacetas que conciernen a la faceta de la inteligencia, tanto en carrera, donde era el piloto que mejores decisiones tomaba y que menos errores cometía,
empatía como en la puesta a punto del coche, llegando a ganar el mundial con 4 marcas diferentes. Además era muy bueno en las batallas psicológicas con otros pilotos, es por eso por lo que Fangio es merecedor del segundo puesto de este top. Número 1. Alain Prost. El tetracampeón del mundo francés era apodado como el profesor por su maestría y conciencia al volante. En sus inicios fue un joven piloto que demostró que se podía ser uno de los pilotos más rápidos con un pilotaje muy fino. Sin embargo, tuvo que perder 2 mundiales en la última carrera en las temporadas 1963 y 1964 contra Nelson Piquet y Niki Lauda para aprender a ser un piloto calculador del cara al mundial. A partir de esas 2 derrotas, Prost se convirtió en el piloto más inteligente que se ha visto en la historia, siendo un genio en la puesta a punto del coche, cualidad con la que llegó a desmoralizar a Mansell en Ferrari, y siendo un genio en carrera, ejecutando grandes remontadas al leer como nadie las carreras, compensando así el hecho de que no era un gran clasificador, pero su mayor hazaña en esta faceta la ejecutó ganando su segundo mundial en la temporada 1966, en la que derrotó a los Williams de Mansell y Piquet con un McLaren inferior, aprovechando la guerra interna en Williams y el pinchazo de Mansell en la última carrera, ganando un mundial a priori imposible de ganar gracias a su inigualable inteligencia como piloto. Además de eso, fue un piloto que se manejaba como nadie en el terreno político, poniendo de su parte al por entonces presidente de la FIA, Jean-Marie Balestre, y fue un maestro de las batallas psicológicas con otros pilotos. Es por eso por lo que Prost se lleva el primer puesto de este top, por lo que este ha sido el top 10 de los pilotos más inteligentes en la historia de la Fórmula 1. Dale a like y suscríbete si te ha gustado el vídeo, un saludo y hasta la próxima, Terminators.